Bienvenidos a un nuevo vídeo de mantenimiento, pero en el día de hoy no les vamos a enseñar cómo arreglar el eje de pedalier o cómo cambiar el manillar o cómo reparar la cadena, sino que les vamos a mostrar una lista de las herramientas que creemos que son básicas o esenciales para tener en casa y poder hacer nosotros mismos el mantenimiento de nuestra bicicleta. Esto va a variar un poco, depende de la bicicleta que tengamos, pero en general todas las herramientas son bastante parecidas. Así que no perdemos más tiempo y arrancamos. Una de las primeras cosas y realmente que son fundamentales es un soporte de taller o un caballete, un pie, depende cómo lo llamen, y esto lo que va a hacer es facilitarnos mucho el trabajo, porque cuando pongamos nuestra bicicleta va a hacer que podamos trabajar muchísimo más cómodos. He visto muchas veces a la gente que da vuelta la bicicleta en el suelo para poder trabajar y al final muchas veces puede que nos equivoquemos en el sentido de las cosas, como pasar la cadena por el otro lado o no pasarla bien por la ruedita del cambio. Nosotros utilizamos este de Partool, también podemos encontrar otros diferentes modelos en Partool, como que utilizan los mecánicos, que le quitan la rueda delantera y la bicicleta queda puesta y también se puede girar, hace que sea mucho más fácil. Y si no, podemos hacer el nuestro propio casero en casa, colgando la bicicleta con un par de cámaras o algo para que quede la bicicleta bien sujeta. Lo importante es que la bici nos quede a una buena altura para poder trabajar y que no se caiga y así poder hacer la mecánica mucho más fácil. Como dije anteriormente, todo va a depender un poquito de la bicicleta que tengamos, pero los tornillos más comunes en nuestra bicicleta son los de Allen. Las llaves que podemos utilizar para estos tornillos las podemos encontrar así, de una sola, las podemos encontrar con el mango en plástico, que son un poco más cómodas cuando tenemos que utilizarlas durante mucho más tiempo. Estas que vienen así en forma combinada y también puede ser una simple multiherramienta. Cualquiera cumple la función. Eso sí, todo dependerá de lo que lo vayamos a utilizar para poder invertir un poco más o poder invertir un poco menos. Generalmente las llaves que más vamos a utilizar van a ser la llave del 4, del 5 y del 6, pero muchas veces nos conviene comprar ya un kit que viene desde la 1,5 a la 12. La 12 no se utiliza mucho, salvo en algún buje o quizás algún tornillo del eje de pedalier, pero poco más. Una recomendación, si podemos comprar las que en la punta son así un poco diferentes, como más redondas, esto nos va a ayudar muchas veces para poder llegar a esos lugares, por ejemplo el portacaramañola, que cuando tenemos los dos puestos queda un poquito incómodo, y con esta llave vamos a poder llegar para poder ajustar o desajustar los tornillos. Vamos con la siguiente, las llaves Torx. Esto se ha vuelto cada vez más popular en las bicicletas. Son muy parecidas a la llave en Allen, pero esta tiene más cantidad de puntos de contacto. Esto lo han hecho porque, claro, hay tornillos que requieren mucho torque para poder tener un par de apriete bueno, y con este tipo de tornillos podemos darle ese par de apriete sin que se nos redondee la cabeza del tornillo. Realmente son bastante útiles. Estas llaves las podemos encontrar así como esta, en forma de T. También las podemos encontrar en manojos, como si fuesen unas multiherramientas, o también en una sola llave, todas por separadas. Aquí hay muchísimas medidas, pero hay dos o tres que son las más comunes. Si tu bicicleta no tiene ningún tornillo Torx, podés evitar de tener este tipo de herramientas, pero estate atento porque cuando compres tu próxima bicicleta, seguramente algún tornillo será Torx. Antes de acabar con este punto, estas llaves también lo que nos pueden hacer es, cuando tenemos un tornillo de Allen que está pasado, o sea, se ha falseado, se redondeó lo que llamamos la cabeza del tornillo, con esta llave Torx nos puede ayudar para poder sacarlo. Así que es otra buena razón para tener esta herramienta en casa. Destornilladores. Esta es una herramienta que cada vez vemos menos en nuestra bicicleta. Algunas todavía tienen los topes de los cambios que podemos utilizar para poder regular tanto arriba como abajo el cambio. Siempre es bueno tener uno de paleta y uno de estrella o Philip, que le llamamos también. Entonces, esto, si no lo utilizamos en la bicicleta, también nos puede servir para las calas de las zapatillas, que muchas de ellas son todavía con destornillador plano. Son herramientas, como dije anteriormente, que estamos viendo cada vez menos, pero siempre es bueno tenerla en la caja de herramientas.
Pasamos ahora a mi llave favorita. Estamos hablando de las llaves dinamométrica o llaves Torx. Todos los mecánicos la utilizan, sobre todo los que están en el mundo de la competición, los equipos profesionales, para poder llevar todos los materiales ajustados al milímetro. Estas podemos encontrar muchísimas llaves, por ejemplo esta que tiene un rango menor. Luego tenemos estas otras que nos da una posibilidad un poco más amplio de rango para poder ajustar más variedad y más cantidad de tornillos. Y luego, por ejemplo, tenemos estas, las que algunas marcas no las ofrecen directamente cuando llega la bicicleta a casa, cuando nos venden, o sea, cuando compramos la bicicleta ya viene directamente ahí. Es algo que últimamente se está utilizando muchísimo, sobre todo en los componentes que son de fibra de carbono, porque bueno, ahí nos viene el par de apriete. Es algo fundamental, sobre todo hoy en día cuando tenemos bicicletas, por ejemplo, con el manillar integrado de carbono, y también el tubo de la horquilla es de carbono. Si apretamos demasiado, probablemente podemos romper uno de los componentes o los dos. Así que muy importante siempre respetar el par de apriete. Siguiente punto. No vamos a hablar de presiones, ya para eso hemos hecho un vídeo, sino que vamos a hablar de la bomba o inflador. Este tipo de infladores es importante tenerlo, ya que las ruedas de la bicicleta tenemos que inflarlas continuamente. Con esto es mucho más rápido, mucho más fácil, podemos utilizar el peso de nuestro cuerpo y además la gran mayoría traen un manómetro para saber cuál es la presión que le estamos poniendo a nuestros neumáticos. Por otro lado, también tiene la ventaja de tener la parte del pico, es el Presta y el Schrader, que son, digamos, para poder inflar las ruedas, ya sean de carretera, de mountain bike, y las válvulas que son como las de moto. Incluso en algún apuro podemos inflar hasta el coche. Realmente es algo que nos va muy bien y que la podemos utilizar para inflar las ruedas de las bicicletas de toda la familia. Por otro lado tenemos los desmontables, palanquitas, tie levers, como lo quieran llamar, que nos facilitan la vida a la hora de sacar la cubierta. Básicamente esto se utiliza para poder hacer, digamos, buscar el talón de la cubierta y descalzarlo de la llanta. Podemos encontrar estos que son de plástico, también estos que son de metal, un poco más peligroso cuando trabajamos con llantas de fibra de carbono, y hay distintas marcas, distintos gruesores. Siempre es bueno tener un par de estos porque siempre hay alguna que otra cubierta muy caprichosa. Siguiente herramienta. Estamos hablando de la pinza o tenaza. Podemos encontrarlas así o con la punta más larga. Esto nos viene muy bien muchas veces para agarrar algunos tornillos, para poder tirar del cable, los que tienen frenos de zapata, y luego poder ajustar, y realmente son bastante prácticas. Por otro lado, tenemos la llave para cortar los cables, algo que no es realmente fundamental, pero aquellos que trabajan en sus bicicletas saben de la importancia de esta herramienta, ya que deja un corte mucho más perfecto, deja la funda del cable realmente con un corte recto, y eso hace que luego los topes enganchen mucho mejor, que todo asiente muchísimo mejor, y por lo cual los cables vayan mucho más suaves. Sin duda una herramienta que no es tan cara y dura muchísimos años. Aquellos que tengan freno de disco probablemente esta llave no la utilicen, pero quizás tengan que comprar otros para los frenos de disco, así que algo van a necesitar. En algún momento seguramente nos va a tocar cambiar la cadena porque ya va a tener un desgaste que no va a servir más. Así que ahí vamos a necesitar un corta cadena o troncha cadena. Hay distintos en el mercado, pero casi todos tienen esta misma forma. Generalmente son todos iguales, o bueno, viene dependiendo un poco para 10, 11, 12 velocidades. Estos sirven un poquito para todos. Solamente Campagnolo recomienda que utilicen el corta cadena Campagnolo, ya que los pernos de los eslabones son un poquito diferentes. Así que una vez que quieramos cambiar nuestra cadena, con el corta cadena vamos a cortar la cadena, y luego si tiene un perno la vamos a volver a unir, o vamos a cortar la cadena para que nos quede de la medida justa y poder poner el pin rápido. Siguiendo con las herramientas que tenemos aquí en la mesa, también vamos a necesitar un extractor de cassette.
Esto nos va a permitir poder sacar el cassette de nuestra rueda. Generalmente tenemos Shimano y SRAM que utilizan el mismo, son compatibles, y luego tenemos el de Campagnolo que es diferente. Entonces, una vez que pongamos el lado, vamos a utilizar el sacapiñón fijo para poder tener el cassette y lo vamos a desenroscar. Sacaremos el cassette para limpiarlo, para reemplazarlo por uno nuevo de distintas medidas y luego volveremos a cerrar con el extractor de cassette. Y por último, pero no menos importante, la llave inglesa. Una llave bastante robusta, con esta le podemos dar seguramente varias funciones. Pero bueno, la vamos a utilizar seguramente para el dado, para poder quitar el cassette. También si tenemos un dado para el eje de pedalier. Muchas veces la podemos utilizar para los pedales esos planos más antiguos, los pedales para andar un poco por la calle, que son de la llave 15, y también la podemos utilizar. Si no, se nos dobla un diente del plato, por ejemplo, para poder enderezarlo. Realmente le podemos dar varios usos a esta llave y siempre es bueno tener una de estas en casa. Como dije anteriormente, hemos hecho varios vídeos en el canal, pero las marcas constantemente están investigando, sacando productos nuevos, dando nuevos consejos que ayudan a que nuestra cadena y nuestros componentes duren más tiempo. Mantener una cadena en buen estado es bastante sencillo. Es limpiar la cadena lo mejor posible, luego lubricarla en la parte interna de la cadena y volver a repetir el proceso cuando sea necesario. No hay que lubricar los platos, no hay que lubricar el cassette y no hay que lubricar las roldanas o las rueditas del cambio. En realidad no hay que complicarse demasiado. Vamos con el primer error. Tenemos una bicicleta nueva o hemos comprado una cadena nueva y viene con esa grasa pegajosa que la tocamos y se nos queda pegado en el dedo. Seguramente eso sea para poder tener las cadenas almacenadas durante mucho tiempo o porque baja mucho el tema de la fricción, pero esa grasa atrae demasiado a la suciedad. Se pega toda la tierra, eso crea mucha suciedad y mucha fricción entre los componentes, lo que hace que se nos desgaste la cadena. Así que si tenemos una cadena nueva, dediquémosle tiempo para poder limpiarla bien. Lo que hay que hacer es fácil, agarrar un desengrasante. Aquí en el canal nosotros utilizamos los productos de Silca, tenemos el Brake Cleaner o el Chain Stripper, que son dos productos muy fuertes, pero si utilizan otro tipo de desengrasante, sobre todo que son fuertes, más químicos, lo ideal es retirar la cadena de la bicicleta. La gran mayoría traen un pin rápido, así que con una llave simplemente ¡plac!, la quitamos y así nos vamos a evitar de poder echar esos disolventes tan fuertes sobre la bicicleta, los rodamientos. Algunos pueden perjudicar incluso la laca de la bicicleta. Luego, una vez que la cadena esté limpia, ahí ya no va a hacer falta utilizar un desengrasante tan fuerte, por lo cual no tendremos que volver a quitar la cadena de la bici. Podremos limpiarla cuando lavemos la bicicleta regularmente. Una vez que tengamos la cadena lo más limpia posible, ahí viene el segundo error. Mucha gente utiliza demasiado lubricante. Muchas veces más no es mejor, por varias razones. Una, al final cuanto más lubricante tengamos, más suciedad va a traer, por lo cual tendremos más fricción y más desgaste de los componentes. Dos, tener tanto aceite va a hacer que empiece a salpicar para todos lados. Puede ser que salpique la bicicleta, nos salpique la ropa, incluso llegue a los frenos de disco. Y tercero, tiene que ver con el bolsillo. Al final, si estamos usando lubricantes de alta calidad, seguramente tienen un precio más elevado, por lo cual estaremos tirando el dinero. Así que no hace falta echar lubricante, digamos, rodillo por rodillo, que algunos es lo que recomiendan, ¿no? Porque aquí el principio es que tiene que ir el aceite dentro del rodillo, donde es lo importante. Lo que tendríamos que hacer es agarrar, poner un poco y hacer girar la cadena hacia atrás, ir poniendo
el lubricante. Una vez que hayamos lubricado toda una vuelta, vamos a agarrar un trapo que esté limpio y vamos a ir quitando los excesos. Esta es una parte importante. ¿Por qué? Porque así vamos a tener lubricada solamente la cadena en la parte de abajo, donde tiene contacto con los dientes. Lo que es la parte superior y la parte exterior de la cadena van a estar limpios y entonces no va a traer tanta suciedad. Y vamos con el último error en el día de hoy y se trata de esperar demasiado a limpiar y lubricar nuestra cadena. Muchos dirán, es que no tengo tiempo y al final es lo mismo. No, no es lo mismo. Una vez que nuestra cadena está sucia, se entra a juntar demasiada, suciedad adentro, partículas que hacen que tenga más fricción. Esa fricción va a desgastar tanto nuestros platos como el cassette y la cadena, y sin duda reponer esos componentes cuesta dinero, así que lo mejor es limpiarla regularmente. Aunque no limpiemos la bicicleta, sí limpiar la cadena. Le pasamos un trapito, la limpiamos y le echamos aceite. Luego, cuando vemos que la cadena está sucia, cuando vamos a lavar la bicicleta, utilizamos un desengrasante más suave y así podemos mantener nuestra cadena en un buen estado. No hace falta salir corriendo y comprarse todos los desengrasantes y todos los lubricantes que hay en el mercado. Al final tenemos que encontrar cuál es el que funciona para nosotros. Para eso podemos consultar, por ejemplo, a nuestros compañeros, amigos, compañeros de grupeta o nuestro bicicletero de confianza. Y vamos con el primer truquito del día de hoy y se trata de los polvos de talco. Esto realmente soluciona muchos problemas y también las pinchaduras. ¿Por qué? Esto se va a poner en toda la cámara, bien, bastante, tanto adentro como afuera, digamos, parte interna y externa de la cámara completamente, y esto lo que va a hacer es reducir la fricción, por lo cual también tendremos menos resistencia a la rodadura. Pero el punto es que la cámara, por temperatura, en este caso, no se va a pegar gracias al talco a la cubierta, y eso va a hacer que la cámara sea un poquito más libre. Muchas veces cuando rodamos con poca presión y agarramos un hueco, ¿qué pasa? Pinchamos porque se muerde. En este caso va a tener más probabilidades de que la cámara, como se mueve, pueda escapar y así reducir o minimizar las opciones de pinchadura. Así que ya saben, talco para las cámaras. Siguiente punto, y se trata de la presión de nuestros neumáticos, algo que repetimos y repetimos siempre en el canal. Si quieren ver el vídeo de cómo encontrar una presión óptima, justa para cada uno de nosotros, tenemos varios vídeos en el canal. Pero resumiendo un poco, al final, si tenemos una cubierta demasiado desinflada, seguramente vamos a pinchar por llantazo. Si la tenemos muy inflada, tenemos el riesgo de que se explote, algo poco probable, así que tenemos que encontrar la presión justa. En este caso va a depender muchísimo del tipo de cubierta que utilizamos, el ancho de la cubierta, el peso del ciclista, el tipo de llanta, pero sin duda llevar una presión correcta nos va a ayudar a pinchar mucho menos. El próximo se trata de cinta eléctrica aislante, como quieran llamarle. Esto fue algo que se hizo viral hace mucho tiempo con un vídeo de Oscar Sevilla, y se trata de poner cinta en la parte de las vainas apoyando un poquito en la cubierta. Esto va a hacer que si la cubierta, el tubular, se pega algo, como puede ser una piedra, una roseta, una espina, y no alcanza a atravesar, esto lo va a quitar, por lo cual nos va a ir limpiando la cubierta. Como dije anteriormente, se ha hecho viral hace unos años, pero yo esto lo utilizaba cuando tenía aproximadamente 10 años, usábamos tubulares, mi padre cuidaba los tubulares para que no se pincharan, así que en todas las carreras de circuito llevábamos esta cinta. La gente que vive en Argentina seguramente este truco lo sabe muy bien. Siguiente punto, podríamos decir que aún en el ciclismo de carretera no está implantado al 100%, ya que no todo el mundo está contento o a no todo el mundo le gustan los sistemas tubeless, pero si estás buscando reducir o minimizar las opciones de pinchadura, puede ser una opción, siempre que tu llanta te lo permita, que tengas un sistema tubeless ready o un sistema que puedas hacerla tubeless. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la cubierta dentro no lleva una cámara, sino que lleva un líquido, que lo que va a hacer es que cuando tengamos unas pequeñas pinchaduras, el líquido va a salir y va a tapar. Sin duda es una buena opción, siempre y cuando estemos dispuestos a lidiar con el líquido, que como todo en esta vida tiene sus pros y sus contras.
Está claro que hay que aprovechar las cubiertas al máximo porque valen su dinero, pero tampoco hay que aprovecharla tanto hasta que se vean los hilos de la cubierta. Eso nos va a traer más posibilidades de pinchar. Así que la cubierta hay que cambiarla cuando toca. Si tenemos una cubierta que aún está redonda, está bien. Si la cubierta se empieza a poner plana por el medio, ya tenemos que ir pensando en que pronto nos tocará cambiar la cubierta. Hilando con el punto anterior, la elección de la cubierta también es algo muy importante, ya que muchas veces solemos comprar la cubierta más cara porque creemos que es la que mejor va a funcionar, pero en realidad tenemos que comprar una cubierta que se adapte al tipo de ciclismo que hacemos y a nuestras necesidades. Si vamos a andar, por ejemplo, por mucho camino urbano o carreteras que no están en un muy buen estado, o que la queremos para entrenar y hacer muchos kilómetros, comprarnos la cubierta tope de gama sin duda no va a ser la mejor, ya que tiene poca resistencia a la rodadura, pero también tiene poca resistencia a las pinchaduras. Así que en ese caso deberíamos elegir una cubierta que ofrezca más protección, va a tener más resistencia a la rodadura, va a ser un poco más pesada, pero sin duda vamos a tener menos probabilidades de pinchazos. Anteúltimo punto del día y se trata de el protector de llanta, fondo de llanta, como quieran llamarlo. Esto es una pieza bastante importante, ya que si está roto o no es de muy buena calidad, al final la cámara con la presión lo va a ir empujando hasta que lo rompa por la parte de arriba de los agujeros de la llanta donde va metido el niple. Así que importante tener un buen fondo de llanta y revisarlo cada vez que tengamos que cambiar la cámara, y si no hemos cambiado la cámara por mucho tiempo, no sería mala idea pegarle un vistazo. Y por último tenemos las cámaras Autofix, las cámaras con líquido. Esto realmente yo no lo he usado nunca. He escuchado que funciona bastante bien, pero cuando se pincha, al final la cámara ya no sirve más. Cada uno seguramente ha tenido sus experiencias. Y si no, podemos utilizar las famosas bandas de antipinchazo, que eso iría entre lo que es la cubierta y la cámara, creando una especie de barrera, de escudo, que va a proteger nuestra cámara de los posibles pinchazos, ya sea por un clavo, una espina o lo que sea. Eso sí que funciona bastante bien. Adhiere un poco de peso también, tenemos un poquito más de resistencia a la rodadura, pero al final lo que queremos es salir en bicicleta y no estar parado al costado de la carretera por un pinchazo. Bueno, ya está. Lo primero que hay que saber es el tipo de cubierta de neumático que vamos a montar. Si es un neumático tubeless ready, tened en cuenta que lo podréis utilizar tanto con tubeless como con cámara y cubierta. Si es sistema solo de cámara, no utilicéis tubeless porque no va a talonar. La diferencia de estos dos neumáticos al final está en el borde del neumático, donde el tubeless tiene un borde mucho más rígido para que talone y encaje perfectamente en la llanta, y en cambio el de cámara cubierta es el sencillo de toda la vida, menos rígido y más fácil de montar. Y aparte de saber el tipo de neumático que vamos a montar, también tenemos que saber que la llanta que vamos a utilizar sea apta para tubeless ready o no. Yo me quedo con el neumático de tubeless, ya que la llanta que utilizamos es tubeless ready, pero lo voy a montar con una cámara de aire interna, así que va, seguimos. A la hora de montar el neumático no necesitaremos palancas, ni siquiera en la parte final. Si seguimos los consejos que os vamos a dar ahora mismo, ya vais a ver que con las manos es súper fácil y al final solo nos requerirá un poquito de fuerza para colocar correctamente el neumático y ya hincharlo y salir a rodar. Tema palancas, el por qué no recomendamos utilizarlas para montar es porque, una, podemos pinchar la cámara de aire si utilizamos cámara de aire, si no está bien colocada. Dos, podemos dañar también el borde de la cubierta si utilizamos palancas metálicas. Y tres, al utilizar palancas metálicas también podríamos dañar la llanta. Y eso, como siempre, no lo queremos, ¿no? Destrozar el material. También la otra es que con las palancas de plástico, a veces si no está bien colocado el neumático y hacemos fuerza, podemos romperlas y gastar en palancas lo que no está escrito. Dejémonos de cháchara, que me gusta mucho hablar, y vayamos ya a montar nuestra cubierta a nuestra rueda. Lo primero que tendremos que hacer es darnos cuenta, saber si el neumático que vamos a utilizar es direccional.
En este caso el Vittoria Corsa Next no lo es, lo podemos montar como queramos, y lo que sí que aconsejamos es que siempre donde está el agujero donde se introduce la válvula, pues que corresponda a donde están las letras del neumático, porque así es la manera de que cuando hay un pinchazo sabemos correctamente dónde está el pinchazo cuando reparamos la cámara, y entonces podemos reparar también o comprobar que en la cubierta no haya ningún cristal ni nada. Vamos a colocar primero la cubierta, una de las partes, en la parte interna, la más profunda de la llanta, para que quede en el centro prácticamente. Es importante que el neumático, el borde del neumático que hayamos colocado en la llanta esté en el centro, en la parte más profunda de la llanta, ya que si se nos va a uno de los laterales ya va a talonar y va a ser prácticamente imposible poder colocar la cubierta de una manera correcta y sin tener que hacer una barbaridad de fuerza. Luego ya lo que haremos es con la cámara de aire, que es la que voy a utilizar, la podemos hinchar un poquito para que coja la forma de la circunferencia, y siempre empezamos colocándola por la válvula y luego la iremos ubicando en la parte interna de la cubierta. Una vez tengamos esto, lo que haremos es empezar también por la zona de la válvula, yendo colocando la cubierta, pero aquí el truco es siempre pinzar el neumático para que no talone, porque allí está al final la clave. Si el neumático lo mantenemos en el centro donde hay más profundidad, la circunferencia es menor, es más pequeña, y va a ser mucho más fácil poderlo ir colocando con nuestras propias manos sin necesitar de ninguna palanca, y así se hace. Ya lo tenemos, ya está dentro. Si veis que no tenéis tanta fuerza de brazos o de manos, que al final no es una cuestión de fuerza, ¿no? Es de intentar que los dos bordes estén lo más al centro posible sin que talonen, como decíamos, en los bordes de la llanta, y ya veis que al final es mucho más fácil hacer entrar toda la cubierta y que quede bien montada. Pero si os cuesta eso, lo que podéis hacer es con un poco de agua jabonosa lubricar el neumático a ambos bordes y montarlo. Ya vais a ver que entra aún más fácil. Antes de hinchar, lo que haremos es comprobar, ¿no?, que todo el neumático esté en la posición correcta, que no haya ningún bulto, ninguna deformidad en el neumático, porque eso quiere decir que uno lo hemos colocado mal o que la cámara está pinzada, y cuando lo hinchemos podemos tener un susto, ya que puede reventar, y os lo digo que me ha pasado. Ya está, la hemos hinchado. Sabéis que a la hora de hinchar la rueda lo que tendremos que comprobar es siempre la presión que recomienda el fabricante, y aquí también un truquillo es cuando empecemos a hinchar nos paramos a 1 o 2 bares, miramos que quede todo bien posicionado, que no esté mal colocada la cubierta ni la cámara pinzada ni nada, y cuando vemos que esto está bien podemos seguir hinchando y ya está, y ya lo tendríamos. Ya sabéis, ahora esto, colocar la rueda a la bici e ir a disfrutar. La altura del asiento es algo muy importante en nuestra bicicleta, ya que es uno de los 3 puntos de contacto o anclaje, como quieran llamarlo, y si tenemos una mala postura, lo que va a suceder es que muchas veces vamos a tener incomodidad a la hora de rodar, molestias, sobrecargas musculares, incluso en los casos más extremos podemos lesionarnos. Poner el asiento muy bajo podríamos decir que es algo instintivo, ya que nos da más seguridad porque llegamos muy bien con los pies al suelo. Entonces cuando llega la hora de detener la bicicleta no tenemos ese miedo a caernos. Pero esto puede acarrear varios problemas. Para empezar, vamos a tener molestias en la parte del culo, ya que todo nuestro peso va a estar apoyado en el asiento por llevarlo demasiado bajo y las piernas no van a ayudar tanto. Segundo, podemos tener sobrecargas musculares. Al final, el ciclo de la pedalada se va acortando, los músculos no se estiran lo que se tienen que estirar y sobre todo vamos a notar molestias en la parte del cuádriceps. Y por último, sería que podríamos tener molestias en la rodilla.
al final estamos muy bajos, la rodilla va a subir mucho cuando la biela esté en la parte de arriba y eso va a hacer que el ángulo de la rodilla se cierre mucho y eso por lo general suele traer molestias en la rodilla con el pasar del tiempo. Por otro lado, nos encontramos con gente que lleva el asiento demasiado alto, ya sea porque la bicicleta estéticamente queda mejor o creen que están capacitados para pedalear a esa altura. Y si pedalear bajo tiene sus problemas, pedalear alto también tiene sus problemas. Al final vamos a tener que estirar demasiado la pierna para llegar en la parte baja de la fase de la pedalada. Eso hará que tengamos que rotarnos hacia los lados para llegar y va a crear una fricción en el asiento que va a traer molestias y además puede traer muchas irritaciones. Por otro lado, la diferencia entre la altura del asiento y la altura del manillar va a ser mayor, nuestro peso va a recaer más sobre el manillar y eso nos puede traer molestias, ya sea en espalda, brazos y sumándose eso a la rotación de la cadera. Para medir la altura del asiento vamos a necesitar una cinta métrica y la vamos a poner a la altura más o menos a la mitad del asiento y vamos a ver que justo la punta coincida con el borde, la parte de arriba y de ahí vamos a tirar una línea vertical hasta el centro del eje de pedalier y ahí sería la medida de nuestro asiento. Hay algunos métodos que pueden ayudarnos a encontrar por lo menos el punto de partida en lo que sería la altura de nuestro asiento. Vamos a comenzar con el primero, un método que quizás sea poco fiable, pero nos puede servir y sería que una vez que estamos sentados en la bicicleta tendríamos que llegar al suelo con la punta de los pies, pero con una leve flexión en los dedos. Esto normalmente lo mejor es hacerlo con un culote y las zapatillas que vayamos a utilizar para andar en bicicleta. Otro método sería el de el talón. En este caso lo que tendríamos que hacer es poner la biela a las 6, la parte más alejada y con la pierna totalmente estirada deberíamos apoyar el talón sin hacer mucha presión. Eso sí, hay que tener en cuenta que tenemos que estar el cuerpo totalmente recto en la bicicleta y sin inclinar la cadera para el lado del pedal. Otro de los métodos más utilizados sin duda es el de in-out o in-out, que se trata de medir la altura de nuestra entrepierna. Lo que tendremos que hacer es ponernos contra la pared, descalzo y con un libro o con una regla, algo que podamos luego medir, es ponerlo entre la entrepierna, hacer un poco de fuerza, simulando que estamos sentados en el asiento y hacer una marca. Luego esa medida la vamos a multiplicar por 0.885 y el resultado será el que tendremos que trasladar a nuestra bicicleta. Pero aquí tenemos que tener en cuenta otra cosa, que el método in-out está diseñado o pensado con unas bielas de 170 milímetros. Por lo cual, si tenemos unas bielas de 175 milímetros, lo que tendremos que hacer es 170 milímetros menos 175 milímetros dividido 2, lo cual nos daría menos 2,5. Por lo cual, tendríamos que agarrar el resultado que nos dio la multiplicación de la entrepierna y restarle los 2,5 milímetros. Si fuese al revés, que fuese una biela más corta que 170 milímetros, lo que habría que hacer es la misma resta, pero el resultado sería positivo. En este caso habría que dividirlo por 2 y sumarlo. Resumiendo un poco, todos estos métodos nos van a ayudar a encontrar un punto de partida, una medida aproximada, porque al final hay otros factores a tener en cuenta, como si pedaleamos de punta, si tenemos poca movilidad en el tobillo, el tipo de zapatilla que utilizamos o si tenemos una dismetría. Luego de este punto de partida podremos ir jugando un poco, subiendo o bajando el asiento dependiendo nuestras sensaciones. Eso sí, cada vez que vamos a subir o bajar el asiento, hagámoslo entre 2, 3, máximo 5 milímetros para no sentir demasiado el cambio. Siempre que se pueda es recomendable ir a un biomecánico, ya que con una buena biomecánica van a poder ver otros parámetros, otros factores que nosotros no tenemos forma de verlos en casa, ya que no tenemos
los conocimientos ni tampoco tenemos las herramientas necesarias. Este vídeo va a ser diferente. Hoy no me voy a ensuciar yo las manos, van a ser ellos, los mecánicos del Visma Lease a Bike, que saben lo que están haciendo a la perfección, y yo lo que voy a hacer va a ser ir contaros paso a paso lo que están haciendo, el por qué, así que será como una retransmisión en directo de cómo limpian, secan y preparan las bicicletas. Así que va, empecemos. Y empezamos a limpiar la bicicleta. Lo primero que está haciendo es desengrasar la transmisión, pero como os podéis fijar no hay cadena. ¿Por qué? Utilizan las cadenas enceradas de Silca y la cadena, pues, al estar encerada no se puede mojar, ya que perdería sino todo ese tratamiento. Es por eso que la desmontan y luego la vuelven a montar. Sobre todo cambio trasero, la roldana, es muy importante siempre limpiar esta parte, que es donde toda la grasa, suciedad se puede ir acumulando y hace que la transmisión no vaya tan fina. Tanto en la parte delantera como en la parte trasera, esa que no se ve y que muchas veces nos olvidamos de limpiar. Turno para los casetes y el cassette, y ya veis, está yendo muy rápido. Nos decía que normalmente, pues dependiendo de cómo esté la bicicleta, porque si ha llovido, se ha ensuciado mucho, puede variar el tiempo, pero en hacer este proceso tardan 2 minutos y luego el completo puede ser unos 15 minutos. Estaremos calculando durante todo este vídeo a ver lo que tarda en dejar la bicicleta perfecta para mañana. Y lo que os decía de las cadenas al inicio, aquí están las 7 cadenas que van a utilizar para esta clásica San Sebastián ya enceradas, y esto es un trabajo que lo hacen en el Service Course, en la nave, el centro de operaciones del equipo Visma Lease a Bike, y ya llegan perfectas, listas para montar y utilizar. Una vez desengrasada la transmisión y todo, empieza a limpiar con agua para sacar todo el producto y sacar toda la suciedad. Utilizan Karcher. El agua a presión al final es lo más rápido, pero hay que ir con cuidado, sobre todo en las zonas más sensibles, como puede ser la caja de pedalier o los rodamientos. Una vez ha sacado el desengrasante, ahora empieza a limpiar con el jabón, agua con jabón, que he llenado antes, lo habéis visto, y con un trapo, una esponja, con todos esos utensilios, ¿no?, que normalmente os mostramos también en el canal, pues va limpiando tanto los neumáticos, las ruedas, limpia por separado, tanto las ruedas por una parte primero y luego el cuadro. ¿Por qué? Pues porque en la horquilla, en esas partes más escondidas, se queda mucha suciedad y de esta manera se asegura de que todo esté limpio. Ruedas limpias y ahora turno para la bicicleta, empezando por la zona de los discos, de los frenos de disco, y ir limpiándolo todo minuciosamente. Toca limpiar toda la bicicleta con una tipo esponja, una manopla, ¿no?, que poder pues limpiar la bicicleta y que tampoco no dañe el cuadro. No utiliza lo mismo para limpiar la transmisión que para limpiar el cuadro, ya que la brocha que utiliza para el cassette, para los platos, es más dura y en cambio esta es más suave y bueno, pues trata mucho mejor el cuadro. Una vez desengrasada, importante, desengrasar primero y luego limpiar bien con agua y jabón para que quede todo reluciente. De lo contrario, si no, lo que estaría haciendo es ensuciar toda la bicicleta con el resto. Y ahora sí, a enjuagar. Y ahora sí que sí, bicicleta limpia y mojada, tocará pasar al siguiente paso, que será secarla. Como os habéis fijado, la pistola que utilizan, la presión del agua es menor que la que podemos encontrar en un garaje o en cualquier sitio para limpiar el coche. Con esta es más suave para que sobre todo esas partes no más delicadas de la bici no entre agua y se puedan dañar. Y fijaros en los detalles, no solo ha limpiado la bicicleta, también ha limpiado el potro de Park Tool para que no quede nada de agua, y ahora lo está dejando secar para que no se oxide y no haya ningún problema. Y ahora turno para el secado. Ha empezado, piensa que estoy diciendo no, lo he desconcentrado un poco, así que hablaré un poquito más bajito. Está secando la bicicleta, ha empezado otro compañero a limpiarla, han pasado unos 6 minutos y ahora está Jan, ahora sí,
secando la bicicleta. Como podéis ver, utilizan un compresor para que todo el agua que queda en la tornillería, en zonas pues más complicadas de la bicicleta, poder secarlo todo a la perfección. Y como estáis viendo, aparte de limpiar y secar la bicicleta, también la está preparando para la competición. Ahora esto que ha añadido en la horquilla es la goma de látex para poner el transponder y que quede bien sujeto. De esta manera pues también minimizan esas pérdidas que puede generar el chip por aerodinámica. Haciéndolo, utilizando este sistema, queda mejor integrado y también disimulado. ¿Qué os parece? Desmontado para engrasar bien esa parte del cambio trasero que va al cuadro, y así ese anclaje, que el movimiento del cambio esté perfecto y en perfectas condiciones, ¿eh? Se las saben todas. Ahora van a hacer un cambio también de bielas y de platos, ¿eh? Vamos, todo esto es impresionante en tan poco tiempo, y que hagan todo esto. Bueno, se lo tomo con un poquito de calma, pero esto es trabajo minucioso, ¿eh? Las cosas de Palacio van despacio. Y no está mirando el WhatsApp, lo que está utilizando es la app de RAM para configurar el cambio trasero, ya que como han hecho cambio de platos, hay que montar la cadena con la longitud que toca, y por eso está utilizando la aplicación de RAM Access. Y ahora sí que sí, ya vemos cómo está montando la cadena. ¿Y vosotros qué? ¿Qué pensáis sobre las cadenas enceradas? ¿Creéis que tienen ganancias, beneficios? ¿Haríais esto de montarla, desmontarla cada vez que limpiéis vuestra bicicleta? Va, dejármelo en comentarios. Al haber cambiado platos, también desarrollo de atrás está terminando de ajustarlo todo para que vaya a la perfección, y la bicicleta de Sepcas, que si no os habéis fijado es la del americano, vaya perfecta. Y esto es lo que no se ve, ¿eh? Fijaros cómo los cuidan, porque son de los que trabajan duro de verdad. Pues ya. Vamos con el primer punto, y lo primero es lo primero. De nada nos sirve ir tocando todas las otras cosas que vamos a hablar en el día de hoy si la patilla del cambio o la pata del cambio no está totalmente recta. Hoy en día sabemos que la mayoría de cuadros traen esta pieza negra, que es un fusible, una pata de recambio, pero anteriormente era parte del cuadro. Lo que tenemos que ver aquí es que las ruletas o las ruletillas, las rueditas del cambio, como quieran llamarlo, estén alineadas con la corona donde está puesta la cadena. Tiene que estar totalmente recta, ni tampoco tiene que estar hacia la derecha o hacia la izquierda, que suele pasar. Esto generalmente suele pasar por golpes que le damos al cambio. Para solucionar esto tenemos esta herramienta y poder saber perfectamente cuál es el estado de nuestro cambio, ya que esta parte se introduce en el cambio y luego con esta otra parte vamos midiendo alrededor de la rueda para que esté perfectamente. Si no tenemos esto, lo que tenemos que hacer es medirlo a ojo, pero eso sí, tengamos mucho cuidado a la hora de manipular el fusible, ya que es bastante delicado y se puede romper. Punto número 2, y es la lubricación de los cables. Es algo realmente muy importante en los cambios mecánicos, ya que bueno, lleva el cable y luego está la funda. Eso tiene una fricción. Si no está del todo lubricado, si no está del todo limpio, hace que se empiece a poner cada vez más duro y por supuesto funcionar mal los cambios, sobre todo cuando el cambio va hacia abajo. Cuando vamos hacia arriba, al final estaremos tirando con la maneta, pero luego cuando empezamos a soltar cable, o sea, para que el cambio baje, como la fuerza la va a hacer el resorte del cambio, si el cable no está bien lubricado, vamos a tener problemas, porque el cambio no va a bajar del todo bien. Y además lo vamos a ir notando porque la maneta va a ir un poco más dura de lo normal. Punto número 3, recién hablamos de los cables y ahora vamos a hablar de las fundas, que es algo fundamental para que nuestros cambios funcionen bien. Cosas a tener en cuenta, bueno, por lo general que estén en buen estado, no estén agrietadas, no estén rotas, porque si no, lo que puede pasar es que se meta un poco de agua, se empieza a oxidar y ahí comienzan los problemas. También los topes que van en la punta del cable no tienen que estar rotos y además tienen que asentar perfectamente, si no, cada vez que
tiremos de la maneta, el cable va a sentar de una manera diferente porque no está plano y va a hacer que nuestro cambio no funcione del todo bien. Otra cosa a tener en cuenta y bastante importante es en la parte de atrás donde va la curva para el cambio trasero, que esa curva no sea muy cerrada, porque si no lo que va a pasar es que nos va a costar más poder hacer los cambios, la maneta va a tener que hacer un poco más de fuerza y además a la mínima de suciedad que haya realmente no va a funcionar. Punto número 4 y es el desgaste de la cadena, algo crucial en el funcionamiento de nuestro cambio, ya que bueno, son muchísimas piezas las que tiene la cadena, entonces cuando se va creando un poco de desgaste, nosotros vamos a tirar de la maneta, vamos a pedirle al cambio que haga un cierto recorrido, pero la cadena está desgastada, por lo cual no sigue ese movimiento, así que importante siempre medir la cadena. Podemos utilizar una llave como esta, que son realmente económicas, y esto nos va a ayudar a saber cuál es el desgaste de nuestra cadena y cambiarla a tiempo. Además, cambiando siempre la cadena a tiempo, vamos a prolongar la vida útil tanto de los platos como del cassette. Quinto y último punto, tenemos el cable en buen estado, la funda también, nuestra pata del cambio está recta y la cadena está en perfecto estado. Entonces, el problema podría ser que no tenemos los cambios bien regulados. Esto es un fallo bastante común. Hay mucha gente que no se percata realmente de este problema y es que lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos el cambio es regular los topes. Eso va a ser el límite de abajo y el límite de arriba con estos dos tornillos que tenemos aquí abajo. Esto lo que va a hacer es que bueno, el cambio no pueda ir más de la última corona ni menos de la más pequeña. Entonces, si no tenemos los topes bien regulados, puede ser que se empiece a estirar el cable y al final el cambio va a ir siéndose un poco más para abajo o un poco más para arriba, que eso es muy peligroso porque se puede ir entre las coronas y los radios. Luego tenemos este pequeño tornillito de aquí que lo que hace es regular la tensión del cambio, hace que el cambio vaya o para adelante o para atrás. Esto normalmente en la mountain bike es algo que se mira mucho, pero en la carretera bastante poco. Para regularlo tenemos que llevarlo a la última corona, a la parte de arriba, y luego, dependiendo la corona más grande que utilicemos y el fabricante, ya sea Ram, Campagnolo o Shimano, tienen una medida que se puede buscar en internet y ahí vamos a encontrar la tensión justa del cambio. Y por último, obviamente tenemos que utilizar esta ruedita, tanto sea para abajo, o sea enroscando o desenroscando, para poder darle más o menos tensión al cable. Pasemos a las herramientas que vamos a necesitar. En este caso va a depender mucho de los pedales que tengamos, pero nos podemos encontrar en el mercado pedales que llevan una llave del 8, una llave Allen del 8, que es, digamos, las más comunes o habituales hoy en día en los pedales. También tenemos algunos que son Allen del 6. Podemos encontrar los pedales más tirando de paseo o de gama un poco más baja que llevan esto, que es una llave del 15. Y siempre podemos utilizar nuestra amiga, la llave inglesa, que es multiuso, sirve para todo. También vamos a necesitar un poquito de aceite, que sea así líquido, en spray, para los pedales más rebeldes, y para aquellos que les gusta mantener las manos limpias, un juego de guantes. Vamos a recordar un poco cómo se ajustan y se desajustan los pedales. En este caso tenemos un izquierdo y un derecho que van al sentido contrario. Pero hay una forma muy fácil y sencilla de saber cómo ajustar o desajustar el pedal. En este caso los pedales están diseñados que para cuando nosotros vayamos pedaleando, el pedal, digamos, se ajuste y no se salga. Entonces lo que vamos a hacer es poner la llave aquí, la llave en este caso, y vamos a pensar, si lo que queremos es ajustar, vamos a ir para el mismo lado que damos vuelta a la pedalada, o sea, para allá. Y si queremos desajustar, vamos a ir para arriba. Lo mismo haremos con la palanca del otro lado. A la hora de trabajar con los pedales de nuestra bicicleta, lo mejor va a ser bajar la bicicleta al suelo, porque ahí es donde más fuerza vamos a poder hacer, y sobre todo si los pedales están atascados. Así que a bajar la bici. Como dijimos anteriormente, para aflojar los pedales tendremos que ir en el sentido que no pedaleamos, para atrás. ¿Qué pasa? Cuando vamos a hacer fuerza, la palanca se va a ir hacia atrás. Así que lo que tenemos que hacer es colocar la llave en su sitio, por supuesto, y una vez que tengamos la llave ahí bien puesta, lo que vamos a hacer es ayudarnos de nuestro pie. Podemos poner así, hacemos fuerza, enganchamos y para arriba.
Hasta aquí todo bien si el pedal no está demasiado ajustado, pero ¿qué pasa con ese pedal rebelde que no quiere salir? Bueno, lo mejor va a ser aplicar un poco de aceite o lubricante, que sea en spray y que penetre un poco en el pedal, un poquito en la rosca, un poquito en la parte de adelante, dejarlo actuar un tiempo y luego lo que vamos a hacer es utilizar una llave y también prolongar el largo de esa llave, que sea más larga aún. Al final, cuanto más palanca tengamos, va a ser mucho más fácil poder sacar ese pedal que se nos resiste. En el caso de tener unos pedales que vayan con la llave del 15, que son aquellos pedales más un poco de paseo o gamas un poco más bajas, esta llave realmente es muy buena. Tiene dos cosas que son lo que destacan. Una es lo larga que es, al final es muy grande y podemos hacer muchísima más fuerza, y también tiene dos posiciones. Eso quiere decir que podemos encontrar mejor el punto que necesitamos para sacar el pedal, ya sea ahí o de esta manera, aquí. Antes de terminar, vamos con un pequeño truquito para aquellos pedales muy rebeldes, que son casos extremos y que necesitamos de las dos manos para poder sacar el pedal y hacer fuerza. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un trapo para no rayar la biela, en el caso de aquellos que sean más cuidadosos con la bicicleta, los que no quieran, no. Y luego podemos utilizar un velcro, o la mejor opción para mí es una cámara, y en este caso lo que vamos a hacer es envolver la vaina con la cámara, le damos vuelta y lo ajustamos bien, así que lo hago y lo vemos. Bueno, una vez que lo tengamos, como pueden ver, nuestra biela está completamente fija. Bueno, tiene un poquito de holgura, pero es hasta que se termine la elasticidad de la cámara, luego ya quedará fijo. Entonces, en este momento lo que hacemos es poner la llave y utilizar las dos manos y todo el peso de nuestro cuerpo. ¡Va! Llevar las manetas a la misma altura no es tan solo una cuestión estética. Si llevamos una maneta más alta o más baja que la otra, puede que tengamos una postura en la bicicleta incorrecta, tengamos una pequeña rotación y eso probablemente nos traiga molestias. O si no, puede que nos acostumbremos a andar en una posición que no es la adecuada para nosotros y a la larga, sin duda, nos va a traer algunos problemas. Así que vamos a ver cómo poner estas manetas en una posición que sea igual. Lo primero que tendremos que hacer para poder mover nuestras manetas y que quede bien siempre de una manera más precisa y que no tengamos complicaciones en el futuro es quitar la cinta del manillar y, si tenemos los cables por afuera, que generalmente están encintados, liberar los cables para que la manija se pueda mover con comodidad. Ya hemos quitado la cinta, ya hemos liberado los cables, así que ahora lo que tendríamos que hacer es desajustar la maneta y moverla. Vamos con el primer truquito que vamos a utilizar en el día de hoy, y es el de medir. Lo primero que tenemos que ver es qué queremos hacer con las manetas, cuál de las dos nos queda cómodo. Digamos que la que nos queda cómoda es la maneta izquierda. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la cinta métrica, en este caso la vamos a dar vuelta, o sea, la vamos a poner del revés. La vamos a poner en el centro de la maneta, aquí, justo en el centro, y por el medio del manillar vamos a ir corriendo la cinta métrica hacia atrás. Y aquí de arriba vamos a poder ver cuál es la medida. En este caso nos da 19,5. Una vez que tengamos la medida, nos vamos a la otra maneta y volvemos a repetir. Si queremos saber cuál es la que está más alta o más baja, si esta es 19,5, nos vamos a la otra, la aflojamos y la ponemos a la misma altura. Importante, una vez que hayamos ajustado la maneta, que la hayamos puesto lateralmente en la posición que queremos y la ajustamos, volvemos a medir nuevamente, porque muchas veces cuando ajustamos hay unas pequeñas variaciones y se nos mueve un poquito la maneta. Vamos con el segundo punto del día, y para eso lo que vamos a hacer es utilizar algo que sea plano, ¿no? En este caso nosotros vamos a usar el nivel y vamos a utilizar la parte más plana del manillar, la parte baja. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerlo aquí
que quede plano, no agarrarlo así, sino que quede apoyado en la parte plana, y vemos cuál es la diferencia que tenemos con la maneta. En este caso vemos la diferencia que hay, podemos tranquilamente medirla. Hacemos así, medimos y nos vamos al otro lado. Vamos para el otro lado y, como podemos ver, acá nos está apoyando, y lo que queremos es tener la maneta igual que esta, así que nos va a tocar desajustar, levantar la maneta y volver a medir. Seguimos con el metro o la cinta métrica, como quieran llamarlo, que al final es el método más fiable para poder dejar nuestras maletas a la misma altura. Vamos con una más, y sería, utilizando la cinta métrica, la ponemos en la parte baja de la maneta, o sea, en la parte de la leva, y aquí tomamos un punto como referencia para ponerlo igual en el otro sitio. Una vez que lo tenemos, de ahí nos vamos hacia abajo hasta la mitad del eje de la rueda, ya sea un eje pasante o un eje de cierre, como es esto. Una vez que tenemos la medida aquí, nos vamos al otro lado y corroboramos cuál es la medida que tenemos. Y por último vamos con esto, que es típico, ¿no? Una cuerda, un hilo, lo que quieran utilizar, siempre que sea blandito para que se amolde bien. Esto es un método un poco más a ojo, ¿no? No es tan preciso. En este caso lo que tendríamos que hacer es buscar primero un punto de referencia en las manetas, por ejemplo, utilizando las letras de la marca o contando la cantidad de liñitas que puede tener en la parte de arriba. Entonces lo ponemos en una punta, por ejemplo aquí, al final del escrito, y lo movemos hacia el otro lado. Tiramos hacia abajo y aquí nos va a quedar una línea que tendremos que ver si está horizontal o si está en la misma línea que lo que sería el manillar, ¿no? Así visualmente podríamos saber si tenemos una maneta un poquito más alta o un poquito más baja, aunque para mí lo mejor siempre es utilizar la cinta métrica. Bueno, y estos fueron algunos truquitos para poder poner nuestras manetas a la misma altura. Hay gente que le gusta llevarla más alta, hay gente que le gusta llevarla más baja, pero lo importante es que estén a la misma altura, si no, lo que vamos a hacer es estar cargando más peso sobre un lado que el otro, y eso nos va a traer muchas molestias. Espero que el vídeo les haya gustado, que les sirva. Si es así, compártanlo con todos sus amigos y recuerden de darle al pulgar hacia arriba. Nos vemos la próxima. Chao, chao.